Bien, de todas las características, la que más me importa ahora mismo es la última, porque fijaos que estas palabras que acceden muy rápidamente a mi conciencia son las que tienen más relaciones léxicas. Por lo tanto, un léxico muy rico, con muchas relaciones léxicas, muy denso, hará que las palabras en general me vengan a la conciencia con más facilidad, es decir, voy a ser mejor oradora. Pero no solo eso, como veremos después, serán los lexicones muy ricos, permiten que no perdamos palabras cuando tenemos problemas de deterioro cognitivo o de incluso de demencia, etcétera, ¿no? Entonces, un lexicón rico, como digamos, primera moraleja de todo esto, un lexicón muy rico nos va a permitir tener una buena salud con nuestro concienciación, ¿no? Con nuestra traída de las palabras a la conciencia y por lo tanto nos va a permitir hablar mejor y afrontar mejor las enfermedades. Bien, ¿dónde están las palabras? Antes decíamos que en un principio, en los años 90, pues uno esperaba que las palabras estuvieran en algún lugar del cerebro, ¿no? En una cajita, yo me lo imaginaba ahí, en una cajita, ahí guardadas todas las palabras. Claro, cuando uno piensa que las palabras son redes y que en realidad estas redes hacen sinapsis, ¿no? Estas neuronas hacen sinapsis entre ellas en virtud de estas relaciones léxicas, ya empieza a sospechar que no va a haber un sitio concreto donde se guarden las palabras, sino que las palabras están por todo el cerebro. Las neuronas que procesan las palabras que utilizamos son las mismas neuronas que utilizamos para el resto de cosas. Es decir, no tenemos un sistema, un circuito específico para procesar palabras, sino que es un reciclaje, ¿no? de neuronas que utilizamos para otro tipo de funciones cognitivas y que las reutilizamos para procesar las palabras. Lo más interesante de esto es que las neuronas que vamos a reutilizar van a depender del significado de las palabras. Es decir, si yo estoy procesando una palabra que es un objeto con el que yo me relaciono simplemente porque lo veo, es decir, que mi relación, un edificio, por ejemplo, mi relación con él es simplemente visual, es un objeto que veo, pues lo voy a procesar probablemente con las mismas neuronas que tienen que ver con el procesamiento del lóbulo occipital, el procesamiento visual. Si por el contrario estoy pensando en una herramienta que yo utilizo con las manos o estoy pensando incluso en una palabra que tiene que ver con un movimiento, por ejemplo, abofetear, ¿no? Que tiene que ver con un movimiento de la mano, pues las neuronas que voy a utilizar para procesar esa palabra serán las neuronas motoras, las que además en concreto las neuronas, perdón, que tienen que ver con el movimiento de la mano, ¿no? En ese sentido, a mí me parece muy interesante porque procesar las palabras es una especie de simulación de vida, ¿no? Esto es lo que digo también en el libro. Y es como si tuviéramos un videojuego en el cerebro porque de alguna manera estamos viviendo aquello que procesamos con el lenguaje, ¿no? Cuando estamos leyendo una novela y nos parece que lo que le está pasando a la protagonista me está pasando a mí, en realidad es que de alguna manera me está pasando a mí, porque las neuronas que estoy utilizando para procesar toda esta información son las mismas neuronas que utilizaría si me estuviera pasando, ¿no? Luego, esta es una interpretación muy interesante sobre nuestra propia relación con el lenguaje. Claro, ahí lo que decíamos antes, ¿qué pasa con las palabras abstractas, ¿no? Porque ¿qué neuronas voy a utilizar para un sentimiento como el amor, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues nosotros los seres humanos somos bastante malos para el pensamiento abstracto y lo que hacemos para tener pensamiento abstracto es convertirlo o, digamos, traducirlo a lenguaje concreto. Por eso es que normalmente cuando estamos intentando explicar o hablar sobre algo muy abstracto, utilizamos metáforas concretas, ¿no? Por ejemplo, para hablar del amor se suele hablar de temperatura, ¿no? Pues alguien muy frío, ¿no? Que es una persona
que no tiene muchos sentimientos, ¿no? En cambio, alguien que está enamorado arde de amor, ¿no? Ese tipo de cosas, porque a nosotros nos resulta mucho más sencillo traducir a fenómenos perceptivos, a corporeizaciones de ese elemento que es más abstracto y que nos resulta más difícil acceder a él, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese lenguaje metafórico que está en todas partes, está en la ciencia también, ¿eh? La ciencia se explica a través de metáforas. Ese lenguaje metafórico en realidad es una traducción para que nuestra propia cognición pueda entender, ¿no? Estos fenómenos más abstractos. De modo similar, el tiempo, por ejemplo, que es algo tan ajeno a nuestra experiencia, no podemos saber exactamente qué es el tiempo, se suele categorizar como espacio, ¿no? Entonces, si piensan cómo hablan de ayer, de mañana, del futuro, pues siempre es como si fuera un camino, ¿no? Que estamos transitando. Esto es muy interesante. Bien, en el capítulo 2, por ir avanzando, me intereso por el aprendizaje de las palabras, tanto de las palabras de nuestra lengua materna como de las palabras de una segunda o tercera lengua, tanto de lo que hacemos cuando somos bebés como de lo que hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Lo más interesante de la adquisición del léxico de nuestros bebés es que no solo tienen que saber cómo se llaman las cosas, que ya sería bastante complejo, ¿no? Porque fijaos que en muy poquito tiempo, en 2 años y medio, aprenden un número ingente de palabras, ¿no? Pero no solo tienen que aprender cómo se dicen las cosas, sino que también tienen que aprender qué cosas son las que tienen nombre, ¿no? El niño tiene que interpretar cuáles son los conceptos que hay en el mundo. De tal forma que las lenguas maternas, las lenguas que utilizamos, lo que hacen es convertir en algo discreto, en algo con límites concretos, algo que en realidad en el mundo extralingüístico es siempre gradual y es difuso, ¿no? Entonces, pensad, por ejemplo, en los colores. Los colores, a poquita física que sepamos, pues sabemos que tienen que ver con el ángulo de incidencia de la luz sobre los objetos y determinadas propiedades de los objetos, ¿no? Si refractan o si absorben el color, etcétera, la luz, perdón, etcétera. Bueno, sin embargo, nosotros somos capaces de estar una tarde entera discutiendo sobre si la chaqueta de determinada persona es azul o es verde, ¿no? Bien, esta categorización, esta discreción es una característica de nuestro cerebro. Nuestro cerebro pasa a categorías con límites claros, lo que en realidad en el mundo pues no tienen límites claros, ¿no? Entonces, en esa puesta de los límites, los niños lo tienen que hacer a través de la lengua materna. Por ejemplo, hay algunas lenguas que van a tener un único nombre para todo lo que va desde la mano, desde los dedos hasta el hombro. Mientras que hay otras lenguas como la nuestra que diferencian entre mano, muñeca, brazo, antebrazo, etc., ¿no? Bueno, pues esto los niños no lo saben de antemano. Tienen que adivinar, que descubrir, ¿no? Tienen que descubrir cómo está limitada, cómo está parcelada la realidad. Y para eso las lenguas maternas son unos cicerones estupendos, ¿no? ¿Qué pasa con los multilingües? Los multilingües tienen las palabras de las distintas lenguas, las tienen en un único lexicón, es decir, no tenemos un lexicón para una lengua y otro lexicón para otra lengua, sino que en esa red maravillosa que tenemos en todo nuestro cerebro se van combinando palabras de distintas lenguas, de distintas variedades, de distintos registros, etcétera. Es decir, tenemos palabras en español y en inglés, pero también tenemos palabras que yo uso solo en casa con palabras que uso cuando estoy en la calle, o tenemos palabras que utilizo cuando estoy en el pueblo, cuando estoy en la ciudad, etc. Las distintas variedades, los distintos registros y las distintas lenguas conviven todas juntas en un mismo lexicón y establecen relaciones léxicas entre ellas, ¿no?
Esto lo hemos encontrado en laboratorio, pero también tenemos una forma como intuitiva de verlo, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando tenemos un entorno bilingüe, se dan los fenómenos del code switching, ¿no? Y en una misma oración, en un mismo texto, vamos mezclando dos lenguas. ¿Por qué? Porque los hablantes bilingües lo que tienen que hacer cuando hablan una única lengua es inhibir la otra, ¿no? Es decir, ¿vale? Yo tengo palabras mezcladas de las dos lenguas, pero de alguna manera puedo inhibir una lengua o una variedad en favor de la otra. Y esto es porque me estoy adecuando a contexto. Cuando el contexto es bilingüe, estoy en un contexto además coloquial, de familiaridad, donde todo el mundo habla las dos lenguas, puedo dejar de inhibir y entonces puedo ir alternando los códigos y no tengo ningún problema, ¿sí? Esto, como digo, es una forma intuitiva, clara, de ver que realmente tenemos un único lexicón con todas las palabras. Pero también tenemos pruebas, claro está, que hemos encontrado en laboratorio. Y es que en las tareas de decisión léxica que os contaba antes, la velocidad con la que las palabras acceden a nuestra consciencia, con la velocidad con la que los informantes le dan al botón, está mediada por muchas variables. Pero algunas de esas variables tienen que ver con las palabras que están alrededor. Ya decíamos antes que cuantas más relaciones léxicas tiene una palabra, más rápido accede a nuestra consciencia. Bueno, pues los cognados, que son aquellas palabras que, digamos, parecen pervivir o parecen estar en más de una lengua, con un significado muy similar y con una forma fonológica o incluso ortográfica muy similar, estos cognados tienen una presencia, una latencia mínima, es decir, nos acceden a la conciencia muy rápidamente. Claro, si nosotros tuviéramos el lexicón del inglés por un lado y el lexicón del español por otro lado, el hecho de que hospital y hospital tuvieran una misma forma ortográfica y un mismo significado o muy similar, daría igual, ¿no? Porque tú estarías utilizando un lexicón o estarías utilizando el otro. El hecho de que la coexistencia de una palabra en dos lenguas facilite su aparición en la conciencia, lo que nos está diciendo es que ambas lenguas conviven en el mismo léxico y por eso se influye. Lo mismo que decimos de los cognados, lo decimos al revés, con los vecinos ortográficos. Cuando tenemos que decir qué significa una determinada palabra, no solo decir que sí, que pertenece a mi lengua, sino qué significa una determinada palabra o cuál es una determinada palabra y va apareciendo poco a poco, ¿no? Se va quitando la niebla poco a poco de la pantalla. El hecho de tener vecinos ortográficos lo que hace es interferir. Es decir, si yo veo una palabra como, que yo sé, apendicitis, ¿no? Que tiene muy pocos vecinos ortográficos, enseguida voy a saber que es apendicitis, ¿no? Y no la voy a confundir con ninguna otra. Sin embargo, si tengo una palabra como gato, la puedo confundir con muchas otras, porque hay muchas palabras que se parecen, ¿no? Gato, rato, pato, ¿no? Entonces voy a tener voy a tener que tener como más precisión de exactamente qué letras son, mientras que en una palabra como apendicitis, solo con que acabara en itis y empezara por ap, ya puedo decir más o menos que va a ser apendicitis. Luego, los vecinos ortográficos en este tipo de pruebas dificultan la tarea. Bueno, pues hemos encontrado que la interferencia de los vecinos ortográficos se produce con independencia de la lengua que sea. Es decir, si tenemos palabras muy similares a gato, aunque sea en una lengua extranjera, también nos va a interferir en estas tareas. Luego, parece que todo indica que todas las palabras están en el mismo lexicón y que somos los hablantes, ¿no? Los que inhibimos unas o decidimos utilizar otras.